sea, creo que nos podemos meter en un problema por... No, o sea, lo estoy diciendo de verdad. Yo no soy de esos padres que ceden a la primera presión de su esposa. Y ahí se quiere llevar a mi hija. Hola, wows, ¿qué tal estáis? ¿Qué onda, wows? Vamos a ponernos serios porque el video de hoy, la verdad es que es un tema muy delicado. Vamos a responder una pregunta que nos han estado haciendo muchísimo tiempo, así, en muchos comentarios, y ya para despejar la duda. Serge, ¿estuviste en Caso Cerrado? ¿No eres quien nos dices? ¿Le estás mintiendo a todos los wows? Pues todo eso y mucho más lo vamos a responder hoy aquí en Wow, ¿qué pasa? La verdad sobre Caso Cerrado. Nos han preguntado muchas veces si hemos salido en Caso Cerrado, si somos nosotros, si no somos nosotros, y la verdad es que sí, somos nosotros. O sea, ya adelantaste toda la historia del video. Bueno, voy a empezar a contar. Sergio y yo estudiamos actuación en España. Y cuando llegamos aquí a México, pues empezamos a buscar castings por todos lados, empezamos a hacer algunos trabajos en teatro, en cortometrajes, etcétera. Y de repente, bueno, era como una señora... Era como una señora rara. Sí, o sea, estábamos, creo que fue en Televisa, estábamos caminando en Televisa, sí. Y de repente una señora... Y nos paró una señora y nos dijo, ¿tienen pasaporte y tienen visa? Y nosotros, sí, o sea, sí, y dicen, es que es para ir a un programa en Estados Unidos. Sí, nosotros así como... Y entonces, pues, era muy raro que alguien nos propusiera eso. Le dijimos, pues, sí nos interesa, pero ¿de qué trataría o qué? Y no era ni en una oficina ni nada, era así como en los pasillos. Y aparte fue así como de, sí, mándeme su copia esta tarde, inmediatamente, porque esta semana los mandaría a Estados Unidos. Y fue de, ¿y tiene disponibilidad para trabajar esta misma semana? Ajá. Nosotros sí. Pues mándenme todo esta tarde. Y le dijimos, oye, ¿de qué se trata eso? Es un programa de investigación, son juicios reales que son dramatizados. Yo la verdad no quería, o sea, yo le dije a Edu, esto es una trata de blancas, nos van a vender así en Estados Unidos o algo así, o sea... Pero dijimos, viaje gratis, si es una trata de blancas, pues no sé, salimos corriendo o lo disfrutamos, ¿no? Y ya nos dijeron, es Caso Cerrado, este programa lleva 12 años siendo el mayor éxito en la televisión de Estados Unidos, se ve muchísimo. Aquí en México no se ve, es lo primero que nos dijeron. Pero es mentira, porque necesitaban gente real. Pero sí se veía, pero yo no lo conocía. Yo tampoco. O sea, antes creo que no se veía y por eso, desde hace un tiempo, como desde un año aquí... Desde que salimos nosotros. Es cuando nos han empezado a decir... Porque ese programa ya se grabó hace años y es ahora cuando de repente lo ha visto toda la gente. Ya tiene unos años. Pero bueno, todo empezó así y entonces nosotros decidimos irnos a Estados Unidos a grabar Caso Cerrado. No solo hemos ido una vez, porque para que sepan, no se puede hacer, nos dijeron que está súper prohibido. Una vez que apareces en Caso Cerrado, no puedes volver a aparecer nunca. Pero nosotros hemos ido 2 veces a Caso Cerrado. Normalmente se graba en Miami, ahí es donde está toda la sede del programa. Pero la primera vez nos dijeron, es una versión súper especial, nunca nadie lo ha hecho, van a ser súper especiales ustedes y van a ir a grabar a Los Ángeles. Entonces fue viaje gratis a Los Ángeles, uno de mis sueños era conocer Los Ángeles, acabo de llegar a México y dije, pues sí, quiero ir a Los Ángeles, vámonos. Así que allí vamos los dos, a Caso Cerrado. Sí, fueron por nosotros al aeropuerto y entonces... Yo seguía sin saber exactamente de qué se trataba. Sí, o sea, sí lo investigamos un poquito, pero fue como de ¿y qué va a pasar? ¿Por qué no me dicen de qué se va a tratar antes? Claro. ¿No? O sea, les pedimos el guión, pues cuál es el guión del programa, ¿ok? No, allí les van a decir todo y no sé qué. Entonces nos llevaron a un hotel que la verdad estaba muy padre. Y ahí en el hotel tuvimos una reunión en la que dijeron, necesitamos platicar con ustedes. O sea, descubrimos al llegar que íbamos como 10 personas. ¿O como 8? Éramos como 8. De varios lugares de México y de Latinoamérica. Entonces nos juntaban a todos los que llegamos del avión. Vamos a ver un casting para ver como la personalidad de cada uno y a ver en qué historias los podemos encajar. Entonces a cada uno nos pedían que contáramos una historia nuestra que nos haya pasado y contárselos a los demás del grupo. Estábamos con los 8 que había, más los productores del programa. Pero te lo decían como si fuera una sesión así... No sé, sí. O sea, parecía que estábamos en Alcohólicos Anónimos. Exacto. Estábamos todos sentados en círculo. De repente estaban hablando normal y fue así de... Ok, apagan sus celulares. Vamos a hablarles. ¿Cómo te llamas? Sergio. Ok, Sergio, cuéntame. Yo ahí sí dije... ¡Ay! Nos han traído a una secta. Nos han traído a una secta
aquí ya nos van a empezar a vender todo, nos van a lavar la cabeza. Yo ahí la verdad pasé miedito en la sesión que tuvimos porque era algo muy raro Sí, y fue que les raro. contáramos de nuestra vida y te preguntaban, y tu padre no sé qué, y tu madre no sé cuántos, y yo dije, ¿qué quieren? Ahora es cuando nos van a sacar la información, ahora es cuando van a llamar por teléfono a nuestros padres para decirles que estamos secuestrados. Pero no nos secuestraron, solo estaban como agarrando ideas para ver en qué caso nos iban a poner y quién podía hablar y quién podía hablar menos, porque en las historias, en caso cerrado, uno es el demandante, otro es el demandado y uno es como el que lleva el hilo de toda la historia. Después de toda esta sesión, al día siguiente te despiertas por la mañana y entonces vas a desayunar y los productores llegan con los guiones y te dicen, y aquí tienes tu caso. En un principio no tienes como el diálogo, el texto, pero de repente llegan y te dicen. Entonces llegaron conmigo y me dijeron, tú eres el testigo, pero es el protagonista de la historia. Yo así de, ¿cómo? O sea, el testigo sale hasta el final como soy el protagonista de la historia. Sí, porque tú eres hijo de un narcotraficante. Y yo así como de, ¿yo soy hijo de un narcotraficante? Y ibas a salir en la tele diciendo que eras hijo de un Ah, narcotraficante, yo iba a salir o sea, en la tele. Dijo, esto es muy delicado. Y la historia trataba como yo me iba a casar con una chava, pero esta chava no sabía que yo era hijo de un narcotraficante. Llegaba la mamá y demandaba a la chava para que no se casara conmigo. O sea, porque las demandas ¿Por qué? no son como demandas siempre Ah, de no dinero, son así puede reales, son- ser demandas de le estoy pidiendo a mi hija esto. Solo es para que la doctora Apolo los convenza que hagan o no hagan algo, ¿no? Entonces la mamá le decía, no te puedes casar con él porque yo soy el hijo del asesino de su padre. O sea, que mi papá mató al papá de mi prometida. Nada más lejos de lo que pueda suceder en la realidad. No, y ya cuento cómo sucedió. Pero a todo esto nos dicen, como no teníamos ni idea de que iba el programa, pues pensamos que era como grabado como una serie. Pero nos dicen que el programa es completamente en vivo, o sea, sí es grabado, pero con el público en vivo. Entonces, que una vez que te aprendes la historia y todo, no te puedes equivocar por nada del mundo. Porque el público tiene que pensar que es real lo que está sucediendo. No te puedes equivocar ni en nombres, ni en absolutamente nada. Y te amenazan con que si te equivocas en algo y la doctora Apolo lo descubre... Sí, porque se supone que hay algunas historias que son reales y otras que no. Pero si la doctora Apolo descubre que tu historia es falsa, Te echan del de repente set de agarras grabación. un martillo, te lo tira a la cabeza y dice, ¡esto es mentira, yo me la hago de aquí! Entonces detienen todo y te dicen, no te vamos a pagar los $200, te regresas a tu casa caminando. Sí te amenazan todo el rato y te dicen, como te equivoques, no se te paga y no nos pagan ni a nosotros, a los productores, nos dicen. Y aparte, o sea, tenías que irte escondiendo para que la doctora Polo no te viera en ningún momento. Hasta el Sí. momento, hasta que pisas el set, no podías ver a la doctora, no podías estar ni siquiera en el set. Entonces O sea, era de todo repente era toda nuevo. una presión decir, estoy aquí infiltrado, tengo que hacer un personaje, pero que tienen que pensar que es de la vida real. Porque no es como hacer una obra de teatro que sabes que estás viendo un actor. Aquí el público tiene que pensar que es real. Y la gente lo cree. Sí. O sea, voy a contar cómo fue lo mío. Ok. De repente, yo no sabía en qué momento iba a salir. O sea, sí lo ensayamos muchas veces, una y otra vez. Todo se grabó en un parque al aire libre y teníamos muchos trailers. Y en los trailers estuvimos ensaye. La chava, en verdad, era hija de la que supone De la que era que mi hacía mamá. suegra. Entonces, tenían un link como súper bien, ¿no? Y yo tenía que llegar al final como de, ¿saben qué? También trajimos al testigo que es el hombre con el que te vas a casar. Entonces de repente entraba yo, ¿no? Pero te pusieron hasta guardaespaldas. Me y pusieron todo. guardaespaldas. Porque o sea, tenían que hacer yo que eras era alguien hijo súper- de sí. un narcotraficante. Entonces estaba con un tipo gigante. Yo mido 1.84 y le llegaba como por aquí. Y entonces yo estaba escuchando todo y de repente empiezan a hablar. Vámonos a comerciales. Y yo así de, ¿a qué momento voy a salir? Yo estaba nerviosísimo. Y de repente dicen, ahora trajimos a una psicóloga que va a explicar todo el daño que hacen los padres a los hijos y todo el daño con el que tienen que cargar toda la vida. ¿En qué momento me dijeron que iba a salir una psicóloga a hablar sobre el caso? Que por cierto dicen que esa psicóloga es la mujer o la esposa de la doctora Apolo.
Es real. Dice, todo el mundo decía eso. Bueno, sí lo Dice, la decía. psicóloga que está ahí es la esposa de la doctora Polo. Ah, la doctora Polo llevaba unos lentes porque le hacía daño, como estábamos al aire libre, y dijeron, tiene una infección en el ojo, entonces lleva unos lentes. Y me dijo el productor, bueno, el que estaba encargado de mi caso, llévate estos lentes. Y yo, no, ¿cómo crees? Sí, llévate estos lentes y no te los quites por nada. Salgo con los lentes oscuros y la doctora Polo dice, alto, todo aquí alto. Y yo dije, ya descubrió esto, ya me van a correr de Estados Unidos, no me van a pagar. Y entonces se quita los lentes y me dice, mira lo que tengo en este ojo. Por favor, ¿tú tienes algo así en los ojos? Y yo, no. Me dice, entonces quítate los lentes en este momento. Y yo así sí, señora. Sí, doctora. Porque todo el tiempo le tienes que decir, doctora. Bueno, me puse a llorar ahí diciendo que yo no tenía la culpa de lo que había hecho mi padre. El punto es que la mujer decía, no me voy a casar con él, perdí yo el caso, me salí gritando, la gente aplaudió y me empezaron a gritar, asesino, asesino. O sea, el público se lo creyó. Sí. Se lo creyó, entonces llegaron otros 2 guardaespaldas y entre 3 me sacaron cubriéndome y dijeron, esto es muy peligroso porque la gente puede pensar que de verdad tu papá es un asesino. Que de verdad tu papá mató al otro señor. Entonces me sacaron entre 3 gorilas gigantes. Y te metieron así en el camper y que me metieron en un teníamos, camper, estábamos todos ahí. y me dijeron, no puedes salir de aquí mínimo en 2 horas. Y nos dejaron ahí encerrados a todos por su culpa. Pues la mía, lo que me dicen es que yo iba con mi esposa, yo iba a demandar a mi esposa, yo era el demandante. Porque fuimos al doctor supuestamente, porque mi esposa tenía dolores de cabeza y descubrimos que tenía un tumor en el cerebro que le estaba afectando muchísimo y que si no lo operaba se iba a morir. Pero ella estaba embarazada, entonces porque yo no la quería perder a ella y que pues bebés O sea, más adelante. tú preferías la vida de ella y ella prefería la vida de su hijo. Eso máximo, doctora. Y algo que no dijiste tú es que al principio te hacen grabar unos promocionales. Yo pensé que iban a ir cuando sales en la tele, pero no. Los ponen cuando apareces tú, cuando te presentan. Entonces, nos llevaron y yo tenía que decir literalmente, la fe mueve montañas, pero no remueve tumores. Dicen que la fe mueve montañas, pero no remueve tumores. A mí me empezó a dar mucha risa. La verdad, yo me tuve que poner la mano en los ojos haciendo como que iba a llorar, pero porque no me podía aguantar la risa y ya estaba delante de todo el público. A todo esto, Serge se rió de esta manera porque iba con una amiga nuestra. Ah. O sea, la que era su esposa en verdad era una muy buena amiga nuestra. Me Entonces, tocó. Estaban echando un desmadre ahí, los dos. Todo se desarrolló como habíamos planeado. Te dicen mucho que tienes que interrumpirte con la otra persona. Así yo tenía un tiempo para hablar, mi esposa tenía otro tiempo para hablar. Y que teníamos que interrumpirnos constantemente y que la doctora diese martillazos y nos mandara a callar. O sea, eso era una regla básica. Que dijéramos muchísimas groserías, que cuantos más... ¿Ah, en serio? A mí me decían, A mí cuantos no. más pip pongamos, muchísimo mejor, porque a la gente le da morbo escuchar los pip. O sea, Pero luego todos también esos eso es son desesperante tips que nos van- porque van hablando y como que tú quieres contar tu historia, pero es de... Todo eso son las consignas que están pactadas. O sea, cuando ustedes vean el programa, vean si se interrumpen, si dicen groserías, si se acercan, si... Todo eso nos lo hacen hacer para crearle pues todo el jugo al programa, si no, no lo tendría. Para mí hubo otra sorpresa. La mía creo que estuvo mucho más fuerte y es que a todo esto, mi esposa según quiere tener al bebé porque en sueños se le estaba presentando un santo que era San Francisco de Asís, el de los animales, ¿no? Se le estaba presentando un santo diciéndole que el bebé tenía que venir al mundo Porque San Francisco Asís tuvo estigmas. tuvo estigmas. Ajá. Entonces le decían que tenía que venir el bebé al mundo por algo y por eso mi esposa decía, yo prefiero morir porque este bebé tiene que venir por algo. Y entonces, ¿qué creen? Que nos trajeron una estigmatizada supuestamente de verdad, con llagas en las manos, con llagas en los pies y una cruz en la frente con sangre. No, pero no era sangre, o sea, yo la vi porque... O sea, lo que pasa es que luego convivimos Era con ella. mermelada de En zarzamora. serio, era como Nutella. Y la mujer olía muchísimo a flores, como a jazmín. Porque se supone que cuando te sale todo eso hueles a flores. Pero era como si se hubiese embarrado El toda Glade. de perfume. O sea, agarró el Glade y se lo echó así con fabuloso encima.
agarró la mermelada, se la puso aquí. Pero ella no nos decía que fuera una actriz, ella nos decía que es real y O sea, que su sueño en la vida era que la reconociera el Vaticano y que iba de programa en programa contando su historia y que le sale sangre todas las mañanas o no sé cuántas horas. Para mí fue algo súper desconcertante, pero estuvo divertido, me tuve que aguantar la risa muchísimas veces. Pero todo salió bien y la cosa es que ¡gané yo! Te concedo la demanda. Búscala Muchas igual. gracias, doctora. ¿Otras? Búscala igual. Caso cerrado. Y como os decíamos al principio, fuimos una segunda vez, que eso está totalmente prohibido. Pero Nos nosotros hicimos- dijimos, esto está muy divertido, no sé qué. A la señora que nos encontramos en los pasillos de Televisa. O sea, nos hicimos le amigos seguimos de ella. Hablando hasta aquí, por favor, llévanos otra vez. Esto está muy divertido. Es que Porque sí, estuvo muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Y entonces que nos dice que sí y ahora nos vamos a Miami. Como que esa vez en el cuarto del hotel sí nos preguntaron más ¿y qué has hecho? Y no sé qué, ¿y qué fue lo que sucedió después con tu historia? No sé cuánto. Ok, bueno, ya los vamos ubicando. Y al día siguiente de repente nos damos cuenta que las historias que habíamos contado la noche anterior eran casualmente los casos que íbamos a interpretar. ¡Ay, qué casualidad! Tu historia es igualita a la que tenemos aquí. O sea, que no sabían. La mía no es igualita. No, bueno, en su caso no. Pero muchas historias de las que contaron, o sea, nos la copiaron, se las piratearon a ellos. O sea, la de Edu sí, la de Edu, No, o sea, tampoco no era la mi suya, historia. sino la de su esposa. Pero, por ejemplo, la mía no era para nada. De hecho, la mía, en el momento que me la dijeron, esta no me gustó tanto. Era una historia un poco polémica, un poco como lo que sucedió con la tuya en la primera vez. Y yo tenía hasta miedo. Y esta es la que ha visto todo el mundo. La primera la gente no la conoce, no la ha visto. Este es el caso cerrado del que todos me estáis preguntando si soy yo, Pero Carlos entonces Azul. eso lo vamos a dejar al final, que es la historia más importante que todo el mundo estaba esperando. Y primero van a escuchar mi historia. Yo no soy de esos padres que ceden a la primera presión de su esposa. Pero ella como madre tiene que pensar en el futuro de nuestra hija. Bueno, mi historia se agarraron, querían el tema de Venezuela, de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y la historia de la chava que hacía mi esposa, le dijeron, de aquí, la agarramos. O sea, ella era venezolana. Ella era venezolana, eran unas Iba amigas. con su prima. Eran unas primas que eran venezolanas y de repente dijeron, ok, tu hija, que es la historia que contaron, Sí. tú estás casada con un hombre mexicano y viven en Estados Unidos, pero tú te quieres regresar a Venezuela porque lo extrañas muchísimo y te vas a llevar a la hija. Y yo no quiero que se lleve a mi hija de regreso a Venezuela. Necesito y quiero irme a mi país. ¿Cuál es tu país? A Dile. Venezuela, doctora. Pero abusados. Porque de repente cuando empezamos a ensayar, se dieron cuenta que la prima actuaba mejor que la mamá Ah, sí es real. cierto, no me O sea, acordaba. entonces le dijeron, ok, tú mejor vas a ser la protagonista y tú, lo siento que tu hija sea el caso que nos robamos, tú vas a ser de la testigo. Bueno, le consigo un psicólogo aquí que, No, no que es de se vaya a vivir psicólogo, con uno, pero que ¿por se qué case tienes con que uno ser y ya. así? Fue súper divertido y gané. He dicho. Caso cerrado. En mi historia me pusieron con otra chava, esta vez sí no la conocía de nada, que hacía de mi ex esposa. Y lo que sucedía es que supuestamente ella era de familia musulmana, aunque era más mexicana que nada, pero bueno, la pusieron que era de familia musulmana, que al conocernos y casarnos yo me tuve que cambiar al Islam, o sea, tuve que cambiar mi religión para poderme casar con ella. ¿Y qué pasó? Nos divorciamos, yo ya me tuve que quedar con esa religión y ahora por Facebook, por redes sociales, yo descubro que ella está saliendo con un chico que es cristiano y entonces se van a casar y ella se cambia al cristianismo para casarse. Se supone que yo entonces me enfado muchísimo y publico en redes sociales que mi esposa es una vergüenza para el Islam porque se ha cambiado al cristianismo para casarse con otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella se va a Siria a ver a su familia y en Siria sus tíos y sus primos se supone que la maltratan, la violan y le hacen de todo, o sea, casi la matan, o sea, ella está a punto de la muerte y al final la salva su nuevo prometido pagándoles $100,000 o no recuerdo cuánto era. Entonces ella aquí me está demandando por el dinero y por los daños morales y físicos que le ocasioné. Lo Igual sé. que también es ¿Por una qué si lo vergüenza sabías? Porque que se cambien de publicas una religión foto, como te por cambiaste Dios. tú, que eres una vergüenza. Un momentito. No, pero aparte te estás metiendo con una religión Claro. y una de las religiones como con más fanáticos y no sé. Entonces para mí no estaba tan emocionado de actuar eso, pero dije bueno, yo lo hago y ya está. Y lo más divertido fue que el testigo era su prometido y tenía que hacer que cuando iba al caso
él solo se había tratado de meter en el programa para darme a mí una golpita, o sea, para pegarme y darme de golpes. Y venía a partirles. Oye, Estuvo la verdad muy divertido, yo me lo pasé muy bien. Ese es el caso del que todo el mundo ha visto. Creo que se hizo muy famoso aquí en México cuando nos prometieron que eso no salía en México. No, y que pasan los años y lo repiten en Telemundo y lo repiten en Univisión, está en YouTube, entonces de repente es como muchísimo más grande de lo que nos habían planteado. Así que esas son las respuestas a vuestras preguntas. Sí somos los de Caso Cerrado. No tenemos doble personalidad, ni triple, ni tenemos gemelos, ni estamos engañando a nadie. Solo era un trabajo que hicimos y nos divertimos muchísimo. La próxima vez que vean Caso Cerrado ya saben cómo funciona todo, ya saben de qué se trata, y esa es la verdad sobre Caso Cerrado. Esperamos que os haya gustado mucho el video. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para seguir conectados. Se las dejamos aquí en la descripción. Díganos en los comentarios qué les parece todo esto, si les gustaría ir alguna vez a Caso Cerrado o no. Muchísimas gracias por vernos. Yo soy Serge. Yo soy Edu. Y esto ha sido Wow, ¿qué pasa?